Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Brillantes rayos de luz, tesoros de la verdad, parte 2. Un tema muy interesante que ya hemos venido viendo, pero en esta semana ya estamos en la recta final y tenemos un título muy interesante que ya hemos venido estudiando. El título de esta semana lleva este nombre, Cuando el sol se ponga. Y estoy seguro que tú ya sabes el texto que hemos estado aprendiendo, pero no está de más repetirlo. Así que vamos a ir allá a nuestras Biblias para ver qué es lo que nos dice. Según de Timoteo capítulo 2, y allí vamos a leer el verso número 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda bendecirnos y que a través de esto y su palabra podamos comprender las cosas que hemos de saber para este día. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el estudio para el día de hoy lleva por título la forma de su resurrección. Al igual que Adán, ¿qué esperanza debemos mantener ante nosotros? Esto es, de la misma forma que Adán estuvo y tenía una esperanza, ¿cuál es la esperanza que nosotros debemos de mantener? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos pide y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos explica sobre este asunto. Y para ello vamos a ir a lo que está escrito allá en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, y allí vamos a leer los versos del 12 hasta el verso número 23. 1 Corintios capítulo 15, verso del 12 al verso 23. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación. Vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí tenemos este texto muy interesante que nos explica que nosotros tenemos la esperanza de la resurrección y nosotros tenemos un asunto muy interesante. Nosotros tenemos la esperanza que nosotros mantenemos en relación a estas cosas es la misma esperanza que Adán tenía de resucitar en su momento. La esperanza era ¿en quién? En Cristo. Esto es, Cristo murió, pero también resucitó. Y esa misma esperanza tienes tú y tengo yo. Si es que la tenemos, por supuesto. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable, porque hay muchas personas que siguen a otras personas, maestros interesantes que explican cosas interesantes, pero esos maestros murieron y jamás resucitaron. Y nosotros hoy tenemos la esperanza de la resurrección. Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable sobre estas cosas y vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro del Conflicto de los Siglos, en la página 629, y nos dice de esta manera. Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada
ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha de la pureza del hombre le volvían a recordar el pecado. Esto es, después de que cayó en pecado, cada cosa que se ve en la naturaleza que él podía contemplar le recordaba lo que había pasado y por qué razón se encontraba en esa condición. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Mismo material, Conflicto de los Siglos, página 629, nos dice así. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias se le tachaba de ser el mismo causa del pecado. Con paciencia y humildad soportó por cerca de 1000 años el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido y murió en la esperanza de la resurrección. ¿Nos damos cuenta? Muchas veces podemos cometer errores y vivir las consecuencias de esos errores. Adán tuvo que vivir cerca de 1000 años contemplando la maldad cada vez más creciente. Y cuando él amonestaba a las personas de no hacer lo malo porque él sabía las consecuencias del pecado, la gente le recriminaba y le decía, ¿sabes qué? Tú eres la causa de este mal. Tú no tienes nada que decir. Y él tuvo que humillarse delante de Dios. Y cuando él descansó en la esperanza de la resurrección. La misma que tú y yo tenemos. La misma que cuando vemos el mal, sabemos que nuestras propias transgresiones hacen que eso incremente. Pero creemos que si morimos, así como Adán, tenemos la esperanza de que Dios un día nos traerá de vuelta. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo está escrito aquí. Describe cómo tendrá lugar la resurrección del fiel pueblo de Dios. Esto es, todos sabemos que vamos a morir, pero también sabemos que vamos a resucitar. Pero ¿cómo va a ser la resurrección de los fieles? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos explica sobre este asunto y vamos a leer lo que está escrito allá en el libro de 1 Corintios, capítulo 15. Y allí vamos a leer los versos 42 al verso número 55. Mira cómo dice. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esta descripción de la resurrección de los fieles, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, de todas las edades, desde Adán hasta la última persona que ha muerto. La Biblia dice que se siembra en corrupción. Muchas personas murieron en condiciones diferentes. Tal vez su cuerpo estaba deshaciéndose.
tal vez fueron mutilados, no lo sabemos, pero se van a quedar allí en esa condición y cuando Jesús venga, los va a resucitar completos. Algunos murieron tal vez en deshonra, pero Dios los traerá en honra. Algunos murieron debilitados, Dios los va a traer con poder. ¿Nos damos cuenta? Esto mortal se va a vestir de inmortalidad y la muerte será vencida para siempre jamás. Asunto muy interesante, que el pueblo de Dios no subirá de la tumba en la condición que bajó, sino será glorificado, un cuerpo transformado, tocado por la inmortalidad. ¿Nos damos cuenta? De esta forma es como va a resucitar los fieles hijos de Dios. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. La tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían, quienes respondieron a la evocación y resurgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: victoria, victoria, sobre la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto es, no hay más muerte, no hay más dolor. La muerte y el sepulcro no tienen más poder sobre ellos. Han salido victoriosos de ese lugar. Y entonces lo que era mortal y lo que era corruptible es cambiado para la eternidad. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Primeros Escritos, página 287. Entonces los santos vivientes y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado grito de triunfo. Aquellos cuerpos que habían bajado a la tumba con los estigmas de la enfermedad y la muerte resucitaron inmortalmente sanos y vigorosos. Esto es, no hay más corrupción, no hay más deformidad por el pecado, por las situaciones que vivieron, salen completamente transformados y para vivir eternamente. Pero todavía hay más que tenemos que saber. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Los santos vivientes fueron transmutados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y arrebatados con los salidos del sepulcro, fueron todos juntos a encontrar a su Señor en el aire. Oh, cuán glorioso encuentro fue ese. Los amigos separados por la muerte volvieron a unirse para no separarse más. ¿Nos damos cuenta? Esto es, no va a haber nada que falte, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y aquellos que fueron separados por la muerte se volverán a encontrar para nunca más volverse a separar. Qué escena más interesante, la resurrección de los justos. Si nos toca morir, tenemos la confianza de que Dios nos puede resucitar si somos fieles. Y si nos toca morir y ya no nos podemos ver más, sabemos que allí podremos encontrarnos. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Hemos leído su palabra, tenemos la plena certeza de que Dios hará esto. Y si a alguno ha tocado que ha perdido un ser querido y ha muerto en la fe, le ha puesto en el sepulcro, tenemos la plena seguridad de que Dios le traerá la vida según su misericordia y su bondad. Ahora queremos pedir que nos ayude para confiar en estas cosas y vivir por la fe en ella. Pedir a aquellos que nos ven, nos escuchan, denos su espíritu para este día. En el nombre de Jesús pedimos todo y le agradecemos. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No te olvides de continuar orando por nosotros. Nosotros estamos orando por ti. Y no te olvides de suscribirte. Si no te has suscrito a nuestro canal Principios de Vida, te invitamos a que así lo hagas y active las notificaciones para que sepas qué días estamos poniendo los materiales nuevos. También queremos pedirte que difundas el material con aquellos que piensas que puede ser una bendición para sus vidas. No te olvides que te esperamos aquí en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Por hoy, que Dios te bendiga.